Bienvenidos a nuestro podcast. El día de hoy viajaremos a uno de los años e incluso década que ha dejado huella en la historia de Colombia, 1990. Este episodio fue preparado por nuestro grupo conformado por Daniela Tabaco, Salomé Valles, Dayana Velandia y quien les habla, Luna Carrizosa. 1990 no fue un año cualquiera, fue un punto de quiebre que abrió el camino hacia la Constitución del 91, pero que también dejó cicatrices muy profundas en nuestra sociedad. Yo seré la encargada de abrir este recorrido, contándoles el contexto general y algunos de los sucesos más relevantes de ese año, para que después podamos ir profundizando en temas específicos como el narcotráfico, la Constitución y la figura de Jaime Garzón. Ahora sí, empecemos. Imagínense Colombia en 1990. El país estaba en una encrucijada. De un lado el narcotráfico y la violencia golpeaban todos los días, con bombas, amenazas y asesinatos. Del otro, la sociedad empezaba a exigir cambios, nuevas formas de hacer política y, sobre todo, la posibilidad de creer en un futuro distinto. Fue un año de contrastes, tragedia y esperanza, desesperanza y transformación. Uno de los aspectos más impactantes de 1990 fueron los magnicidios. Veníamos de la indignación por el asesinato de Luis Carlos Galán en agosto de 1989, pero el país no tuvo tiempo para recuperarse. En marzo de 1990 asesinaron a Bernardo Jaramillo Osa, candidato de la Unión Patriótica, quien representaba una opción distinta al bipartidismo tradicional. Apenas un mes después, en abril, fue asesinado Carlos Pizarro León Gómez, excomandante del M-19, que había dejado las armas para lanzarse a la presidencia. Y aquí vale la pena detenernos un momento. ¿Qué, ¿Qué mensaje mandaba eso? Que cada intento de cambio, cada alternativa distinta al bipartidismo se apagaba a punta de balas. Era como si la democracia en Colombia estuviera condenada a repetirse entre liberales y conservadores, mientras cualquier voz nueva era silenciada violentamente. Pero aún en medio de esa tragedia, también se vivieron hechos históricos que mostraban que algo podía cambiar. En marzo de 1990, el M-19 entregó oficialmente sus armas. Esa imagen quedó en la memoria del país. Ver a un grupo guerrillero dejar la guerra e intentar entrar al juego democrático, aunque asesinaron a su candidato Carlos Pizarro, el gesto de desmovilización envió un mensaje de esperanza de que era posible abrir espacios políticos más allá de las armas. Las elecciones presidenciales de 1990 fueron decisivas. César Gaviria resultó ganador. Después de tomar las banderas de Luis Carlos Galán tras su asesinato, Gaviria representaba para muchos la posibilidad de modernizar al país, de enfrentar al narcotráfico y de impulsar reformas profundas. Y aunque su victoria no eliminó los problemas, se abrió el camino para uno de los cambios más importantes, la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, que un año más tarde daría vida a la Constitución del 91. En paralelo, los jóvenes universitarios y sectores sociales también estaban moviéndose. En 1990 empezó a sonar con fuerza la famosa idea de la séptima papeleta, un acto simbólico ciudadano para pedir una nueva constitución. La sensación de que la ciudadanía y sobre todo la juventud estaba harta de la violencia y quería nuevas reglas de juego. Y mientras todo esto pasaba en la política, en el día a día el país seguía bajo la sombra del narcotráfico. El cártel de Medellín de Pablo Escobar mantenía su campaña de terror con bombas y asesinatos selectivos, lo que hacía que la gente viviera con miedo constante. Era un ambiente de zozobra, donde lo político y lo criminal parecían cruzarse todo el tiempo. En 1990 fue un año de contrastes extremos. Por un lado, el dolor de los magnicidios y la fuerza del narcotráfico. Por el otro, la esperanza que generaron la movilización del M-19, la victoria de Gaviria y la participación ciudadana que empezaba a pedir un cambio. Fue el prólogo de la Constitución de 1991, pero también un recuerdo de lo difícil que era construir democracia en un país donde una y otra vez las balas intentan callar las voces nuevas. Ese es el panorama con el que arrancamos nuestro podcast. Un año cargado de tensiones, de tragedias, pero también de semillas de transformación. A continuación, mi compañera nos llevará a uno de los factores más oscuros y determinantes de ese tiempo, el narcotráfico y su impacto en la vida política y social de Colombia. Bueno, hoy les vengo a contar un chisme pesado, de esos que parecen de novela, pero que fueron en la vida real. Hablemos un poquito sobre el narcotráfico en Colombia en los años 90. Y agárrense porque lo que pasó en aquella década fue puro drama, entre capos, cárceles de lujo, corrupción política y paramilitares financiados con la plata de la cocaína. Vamos con el cuento. Primero que nada, ¿quién era Pablo Escobar? Pablo Escobar empezó siendo un contrabandista que avanzó y en los años 80 se metió de lleno en la cocaína.
su cartel. El cartel de Medellín llegó a controlar casi el 80% de la cocaína que entraba en Estados Unidos. Imagínense la magnitud. Cada mes se movían toneladas y toneladas. Se calcula que en sus mejores años Escobar facturó más de 20.000 millones de dólares. Sí, como lo escucharon bien, miles de millones. Era tanto que la revista Forbes lo metió en la lista de los hombres más ricos del mundo. Y agárrense porque el rey de Medellín en 1991, él mismo se entregó y dijo, listo, voy preso. Pero construyó su propia cárcel, llamada La Catedral, donde esto obviamente no era una cárcel, era una mansión. Tenía canchas, fiesta, comida fina, puro show. Pero claro, el tipo no se aguantó y siguió manejando el negocio desde adentro. Y en el 93, ¡pum!, se armó la persecución más grande y el 2 de diciembre lo cazaron en un tejado en Medellín. Ese día se cerró el capítulo más violento del cartel de Medellín. Pero con Escobar fuera del mapa, ¡zas!, entran los Rodríguez Orejuela con el cartel de Cali. Ellos eran diferentes, nada de bombas ni terrorismo. Ellos preferían más el billete callado, entre sobornos, lavado de plata, según elegante y todo muy empresarial. Pero pues este chiste no les duró mucho, porque en el 95 capturaron a Gilberto y en el 96 a Miguel. Y ahí se empezó a desmoronar el imperio. Eso sí, antes de caer, le dejaron un regalito al gobierno. El famoso proceso 8000, ¿se acuerdan de ese? Donde resultó el presidente de aquella época, Ernesto Samper, salpicado con acusaciones de que su campaña había sido patrocinada por plata del cartel de Cali. Esto fue un chisme nacional y una crisis política. Bueno, y ahora, mientras los grandes carteles se caían, otros empezaban a fortalecer las manos. En 1997 se oficializaron la AUC, los paramilitares, y adivinen cómo se financiaron. Pues sí, con el narcotráfico. Ellos controlaban territorios, rutas y se convirtieron en otro dolor de cabeza para el país. Mientras tanto, los cultivos de coca se dispararon. Para finales de los 90, Colombia ya tenía más de 150.000 hectáreas de coca sembrado. Imagínense la plata que se movía en eso. Todo este chisme obviamente no pasó desapercibido en el exterior. Estados Unidos, ya cansado de toda la coca que estaba entrando a su país, empezó a generar una estrategia mediante un plan llamado el famoso Plan Colombia, en donde empezaron a meter plata, helicópteros militares, con la excusa de frenar tanto el narcotráfico como la violencia. Los 90 cerró con la promesa de aquel país. Así como ya sabemos, los 90 en Colombia fueron como una serie, pero sin actores. Escobar muere en el 93, el cartel de Cali cae en el 95-96, el escándalo político del proceso 8000, los paramilitares financiados con la coca en el 97 y un país que termina la década con la intervención de Estados Unidos. Eso sí, si fuera una novela tendría todo, lujo, poder, traición, sangre, pero lamentablemente fue la vida real y sí, Colombia quedó marcado para siempre por este capítulo. Uno de los sucesos más destacados de la década de los 90 fue la Constitución Política de 1991 de Colombia, que surgió tras una crisis de legitimidad del Estado marcada por violencia, narcotráfico, desigualdad y desconfianza en las instituciones. Su origen está en la iniciativa estudiantil de la Séptima Papeleta en 1990, que impulsó una Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente César Gaviria. La Constituyente reunió a representantes de partidos, movimientos sociales y desmovilizaciones del M-19. Fue promulgada el 4 de julio de 1991 y reemplazó la Constitución de 1886. Estableció un social de derecho, reconoció la diversidad étnica y cultural, ampliando derechos fundamentales, creó instituciones como la Corte Constitucional y mecanismos de participación ciudadana, que fue el referendo, la tutela, cabildo abierto, etc. Esta está constituida por 13 capítulos que abordan los principios fundamentales, derechos, organización del Estado y territorio, y entre otros temas, además de 380 artículos y 60 artículos transitorios que contemplan las disposiciones para la paz.
Además, en esta constitución hubo mucha participación por parte de las mujeres. Hubieron 4 constituyentes de los 70 que habían, que fue María Teresa Garcés, María Mercedes Carranza, Elena Hernández de Montoya y Aida Bella. María Teresa era la líder indígena que luchaba por la diversidad étnica y sus derechos. Aida Bella era una defensora de la participación política de la paz y los derechos humanos. María Mercedes era una poeta y defensora de la cultura. Y Elena fue la que luchó por los derechos e igualdad de género en nuestro país, haciendo la importancia a la protección de la familia y los derechos de la mujer. Hoy en día sigue siendo vigente y es por la que nos guiamos, ya que la Constitución política pasa por sobre todas las personas e instituciones que se encuentran en nuestro territorio. Es la norma de normas, lo que significa que está por encima de cualquier otra ley o disposición. En primer lugar, también obliga al Estado colombiano en sus 3 ramas, ejecutiva, legislativa y judicial, a los órganos de control y a todas las entidades públicas, que deben actuar de acuerdo con sus principios y disposiciones. En segundo lugar, también rige para los ciudadanos que tienen derechos garantizados, pero tienen deberes establecidos en la Carta. Finalmente, se aplica a todas las personas extranjeras que estén en Colombia, quienes, aunque no gocen todos los derechos políticos, sí tienen protegidos sus derechos fundamentales. Y ya, en resumen, hoy la Constitución, pues, estar que rige sobre toda la población, a todas las instituciones en Colombia, y ninguna norma, acto, autoridad o decisión particular puede estar por encima de esta. El 13 de agosto de 1999, Colombia se despertó con una noticia que heló la sangre de millones. Jaime Garzón, el irreverente periodista, humorista y para muchos la voz de la conciencia crítica del país, había sido asesinado en Bogotá. Jaime no era un humorista común, él entendió que la risa podía ser un vehículo para la verdad. Sus personajes no eran solo para entretener, eran espejos que reflejaban las contradicciones de la sociedad colombiana. ¿Recuerdan a Heriberto de la Calle? Ese lustrabotas que con su franela y su cajón de madera ponía en jaque a ministros, políticos y generales con una sencillez aplastante. Heriberto hacía las preguntas que nadie más se atrevía a hacer. Y luego estaba Godofredo Cínico Caspa, el aristócrata de la rosca bogotana, que con sus comentarios clasistas y absurdos exponía la mentalidad de una élite desconectada de la realidad. O Néstor Elí, el portero que se sentaba a escuchar las quejas y los chismes del poder. Con ellos, Jaime nos enseñó a reírnos de nuestra propia tragedia, a ver la política no como algo lejano y solemne, sino como un show de absurdos protagonizado por seres humanos con sus propios defectos. Su trabajo no solo buscaba la risa, buscaba la reflexión. Pero el trabajo de Garzón iba mucho más allá de la pantalla. Él también era un mediador de paz, una figura clave en la liberación de secuestrados. En un país sumido en el conflicto armado, Jaime se movía entre el mundo de la política, el periodismo y los grupos armados, buscando salidas humanitarias. Su labor a menudo silenciosa y riesgosa le ganó el respeto de muchos y a la vez el odio de quienes no querían la paz. El trabajo de Garzón era un desafío directo a la estructura de poder. Él cuestionaba la corrupción, la impunidad y la alianza oscura entre la política, el paramilitarismo y sectores de las fuerzas militares. Su labor de mediación humanitaria era vista por algunos no como un acto de paz, sino como una amenaza a sus intereses. Y en un país donde la verdad puede ser más peligrosa que una bala, Jaime se convirtió en un objetivo. Los días previos a su asesinato, Garzón recibió amenazas. Las presiones de las fuerzas militares para que dejara su trabajo de mediación eran constantes. A pesar de sus advertencias, a pesar de que la gente sabía que lo querían callar, las autoridades no hicieron nada. Su muerte fue un mensaje claro. La verdad, la sátira y el diálogo no tenían cabida. Su asesinato fue orquestado por Carlos Castaño, el líder de las Autodefensas Unidas de Colombia, quien fue condenado a 38 años de cárcel, pero la historia no termina ahí. La investigación de su asesinato fue desviada, manipulada y encubierta por altos mandos del extinto Departamento Administrativo de Seguridad, un organismo del Estado. El caso de Jaime Garzón se convirtió en un símbolo de la impunidad en Colombia, un recordatorio de cómo el poder puede manipular la justicia para protegerse a sí mismo. Años después, su nombre se ha convertido en un estandarte de la libertad de prensa y la lucha por la verdad. Su voz, aunque silenciada, sigue resonando en las calles y en las redes sociales.
Hoy, a casi 25 años de su muerte, nos preguntamos, ¿qué diría Jaime Garzón si viera la Colombia de hoy? ¿A quién ridiculizaría? ¿De qué nos haría reír para no llorar? Por otro lado, es importante destacar la importancia y relevancia de nuestras telenovelas colombianas en estos años, ya que generaron un impacto positivo en la sociedad al convertirse en un espacio de escape y esperanza en medio de la crisis que vive el país por la violencia del narcotráfico, el sicariato y la inseguridad. Mientras las noticias mostraban atentados y muertes, la televisión ofrecía cada noche historias de amor, paisajes coloridos y personajes entrañables que devolvían al público un sentido de tranquilidad y pertenencia. Producciones como Café con aroma de mujer exaltaron la cultura cafetera y llevaron al mundo la imagen de un país trabajador y diverso. Guajira visibilizó regiones apartadas y sus tradiciones. Y Yo soy Betty la Fea rompió esquemas al demostrar que la inteligencia y la autenticidad podían ser más valiosas que los estereotipos de belleza, logrando un fenómeno internacional que llenó de orgullo a los colombianos al ser traducida en más de 20 idiomas y adaptada en 25 países. Al mismo tiempo, novelas urbanas como Perro Amor y series juveniles como Francisco el Matemático empezaron a retratar la vida de los jóvenes en un contexto de desigualdad, fiestas y violencia escolar, invitando a reflexionar sobre los problemas cotidianos que hasta entonces la televisión no mostraba. Gracias a este equilibrio entre evasión, identidad cultural y crítica social, la televisión nacional no solo entretuvo, sino que también reforzó la autoestima colectiva y ayudó a proyectar al exterior una imagen distinta de Colombia, más ligada al talento, la creatividad y la resiliencia que el peso del narcotráfico. Bueno, dejando un poquito de lado todo aquel capítulo de la violencia, hablemos un poquito sobre la cultura en la década de los 90 en Colombia. Y esto fue una década que fue de puro drama, novelas, vallenato y hasta la moda de los narcos. Y prepárense porque esto es un buen chisme. Hablemos un poquito de que gracias a la Constitución del 91, Colombia se pudo dar cuenta que era un país multicultural y esto fue fue un airecito fresco en medio de aquel desorden. Bueno, en los 90 lo que más se oía o lo que se puso de moda fue el vallenato moderno, con Carlos Vives volviéndose estrella internacional y de paso nacieron otros grupos alternativos de rock en español. Entre estos también podíamos encontrar al famoso Juanes, pero pues esto era una versión más rockera como metalera. Y empezó a constitucionarse el reguetón en aquella época. En la televisión y en la moda pues podemos encontrar que la televisión se volvió muy popular con la llegada de diferentes novelas a la televisión colombiana, haciendo que esto se volviera un icono mundial. Y en la parte de la moda, los jeans anchos, camisas con logos gigantes y los zapatos blancos era lo de la orden del día. Y cómo olvidar el tema de la estética y los reinados de belleza que estaban en su apogeo, porque ser reina era como el sueño dorado de todas las mujeres. Los jóvenes en los 90 estaban en su vaivén, unos metidos en la universidad, en paros, en marchas, pidiendo paz, y otros, con su facilidad de el billete fácil, demostraron que el narcotráfico era la solución. Era un choque de realidades, unos con pancartas y otros con cadenas de oro. Y así nos pudimos dar cuenta que en los 90 fue un combo de chisme entre dramas, moda, música y política. Una década donde el país vivió entre miedo y la creatividad al mismo tiempo, entre las bombas y las novelas, entre la violencia y el vallenato que nos puso a bailar. Y como siempre, la cultura salió ganando. Era la madrugada del 1 de noviembre de 1998. La calma de la selva se rompió con el estruendo. No era una tormenta, era una tormenta de acero. Las FARC, con un ejército de más de 1.500 guerrilleros, lanzaron un ataque masivo y coordinado. Su objetivo era claro: humillar al Estado, tomarse el control de la ciudad y secuestrar a cada soldado y policía que pudieran. Piensa en esto. Más de 1.500 atacantes frente a apenas un puñado de valientes uniformados. Los policías, soldados que defendían Mitú sabían que estaban en una desventaja abrumadora, pero no se rindieron. Se atrincheraron en sus cuarteles, en las estaciones de policía, resistiendo con heroísmo con lo poco que tenían. Los guerrilleros usaron todo lo que tenían: cilindros bomba, ráfagas de fusil. El pueblo se convirtió en un campo de batalla. El asedio duró 3 días de terror,
de incertidumbre total. Los defensores estaban incomunicados, aislados. La selva que los rodeaba, que antes era su hogar, ahora era la prisión de sus gritos. La violencia fue implacable. El caos era total. Finalmente, los guerrilleros lograron su objetivo. Tomaron el control de Mitú, se adueñaron del parque principal y en un gesto de victoria macabra izaron su bandera. Para muchos fue el símbolo de que el Estado había sido derrotado en ese remoto rincón de la patria. Las cifras fueron devastadoras. Más de 40 miembros de la fuerza pública murieron, dando su vida en esa resistencia desigual. Pero el dolor no terminó ahí. Las FARC se llevaron consigo a 61 soldados y policías secuestrados. Hombres y mujeres que se convertirían en rehenes de la guerra, cuya libertad se negociaría durante años, si es que algún día la recuperaban. Mitú se convirtió en una herida abierta. Fue una lección dolorosa sobre la audacia del conflicto y la vulnerabilidad del Estado en las zonas más apartadas. La respuesta militar, conocida como la Operación Vuelo de Ángel, fue contundente y logró recuperar el territorio, pero la ciudad no era la misma, el daño ya estaba hecho. El asedio a Mitú fue un capítulo de nuestra historia que nos enseñó sobre la brutalidad, pero también sobre la resistencia. Nos mostró que, incluso cuando todo parece perdido, el espíritu humano y la esperanza de un país en paz nunca se rinden. Y ese es el eco que resuena hasta hoy en medio de la selva del Baupés. Después de haber visto cómo arrancó la década con los magnicidios y el ambiente de miedo que vimos en 1990, quiero que ahora nos detengamos en lo que vino después, porque los 90 no fueron solo un año, fueron toda una década llena de contradicciones. Por ejemplo, la historia de la Unión Patriótica no terminó con el asesinato de Bernardo Jaramillo. Este movimiento, nacido de un proceso de paz con la esperanza de abrirle espacio a la izquierda democrática, terminó siendo víctima de un exterminio político que dejó entre 3.000 y 6.000 muertos. Su caso es considerado hoy un genocidio político, y esa persecución nos mostró lo frágil que era la democracia colombiana. Cada alternativa distinta al bipartidismo era silenciada a bala. Pero la política no fue el único campo donde se vivieron crisis. A mediados de la década llegó uno de los momentos más oscuros, el proceso 8000. El gobierno de Ernesto Samper quedó marcado por las pruebas que de su campaña presidencial recibió dineros del Cártel de Cali. El resultado fue una crisis de legitimidad tan fuerte que hasta Estados Unidos le retiró la visa. Fue el recordatorio de hasta qué punto el narcotráfico había logrado infiltrarse en el corazón del Estado. En el deporte también vivimos emociones intensas. El Mundial de Italia 90 fue un hito para el fútbol colombiano. Después de 28 años de ausencia, la selección volvió a un mundial y clasificó a octavos de final tras un histórico empate con Alemania. Fue un momento de orgullo nacional, con jugadores como René Higuita, Carlos Valderrama y Freddy Rincón entrando en la memoria colectiva. Sin embargo, esa misma década reflejó el lado oscuro de la mezcla entre fútbol y violencia. En 1994, tras el Mundial de Estados Unidos, el jugador Andrés Escobar fue asesinado en Medellín días después de marcar un autogol contra la selección estadounidense. Su muerte se convirtió en símbolo del costo que tuvo la presión del narcotráfico sobre el deporte. Ahora quiero detenerme en un tema que rara vez se toca en estos espacios, la industria textil y la moda en Colombia. Durante los 90 hasta los años 70 y 80, esta industria era un motor económico que no solo abastecía el mercado interno, sino que también exportaba toneladas de textiles y confecciones a países como Estados Unidos y Canadá. En los 90 el sector todavía vivía en un auge importante. Empresas como Coltejer, Fabricato, Leonisa eran referentes regionales y Medellín era reconocida como la capital textilera de América Latina. Sin embargo, en esta misma década comenzaron a sentirse los primeros retos. La apertura económica impulsada por el gobierno de César Gaviria en 1991 permitió la entrada masiva de productos importados a menor costo, y la competencia internacional empezó a desplazar la producción local. Aunque el sector aún era fuerte, ya se vigorizaba el declive que llegaría años después con la globalización y el ingreso de manufacturas más baratas de Asia. Ese auge textil y de confecciones también tuvo un reflejo cultural. En los 90 Medellín comenzó a proyectarse como un centro de moda, con eventos como Colombia Moda, fundado en 1989, que en esta década se consolidó como la feria más importante de América Latina en el sector. Incluso muchos críticos han señalado que esta tradición textil y de moda en Colombia fue parte del contexto que inspiró a Fernando Gaitán para crear en 1999 la telenovela Yo soy Betty, la fea, cuyo mundo giraba precisamente en torno a una empresa de confecciones. Así que cuando hablamos de industria textil no hablamos de economía, sino de un sector que influyó en la cultura y en la forma en que los colombianos se veían a sí mismos en esos años. En lo cultural y artístico también brillamos. Fernando Botero alcanzó en los 90 una de sus mayores proyecciones internacionales,
con exposiciones en las principales capitales del mundo. Su estilo de figuras voluminosas se volvió un sello que identificaba a Colombia en el exterior y al mismo tiempo generaba debate dentro del país. Algunos lo veían como un orgullo nacional, otros como una exageración de lo típicamente colombiano. Lo cierto es que su obra se convirtió en un referente mundial y Medellín y Bogotá acogieron gran parte de su legado en museos. El cine también vivió un renacer. A finales de la década aparecieron películas como La estrategia del caracol, en 1993, dirigida por Sergio Cabrera, que tuvo un éxito tan grande tanto en Colombia como en el exterior y mostraba la creatividad del cine nacional a pesar de las dificultades de financiación. Ese impulso cultural ayudó a darle otra cara a Colombia, que en contraste con las noticias de violencia dominaban la prensa internacional. Y en la música, Shakira empezaba a despegar. En 1995 lanzó Pies Descalzos, un álbum que la catapultó al mercado latino y marcó el inicio de su carrera global. Más adelante, hacia finales de la década, se consolidaría como el artista pop más influyente de Colombia, abriendo la puerta a lo que sería su conquista mundial en los 2000. En resumen, los 90 fueron una década de contrastes. Mientras la política y la violencia mostraban nuestras crisis más profundas, la cultura, el arte y la industria textil reflejaba la creatividad y la resiliencia del país.